Bien, ¿cómo están? Yo soy Gustavo González. Sigamos entonces ahora sí ya con el empaste propiamente del rostro, ¿no? De la niña caporal. Ahora bien, ¿cuál sería nuestro planeamiento, ¿no? Yo creo que vamos por una capa un poco más gris, a manera de grisalla, pero lo haremos con una grisalla colorida, empezando por las sombras y atacando progresivamente hacia la luz, ¿no? O vamos haciendo una gama, ¿no? Lo que necesito es una gama. Entonces, veamos, tengo la paleta aquí. Entonces lo que pienso es resolver el retrato y la mano en doble capa, tal vez algunas otras partes también. Una capa un poco más suave de color y contraste, y la capa final ya entraría con todo el detalle, ¿no? Es decir, los rosas, los oscuros intensos, ahí veremos, ¿no? Bien, entonces una gama. Primero sería el color local de la gama, ¿no? Es decir, el medio tono. Un poco de siena tostada y un poco de cobalto. Entonces lo que quiero es formar un medio tono. Y a raíz de ese medio tono ya puedo hacer la luz y la sombra, ¿no? Por ejemplo, hagamos la sombra. Si dijéramos que ese fuera el medio tono, voy haciendo unos toques solamente para probar si concuerda con mi idea, ¿no? Un toque, sí, está perfecto. Ahora voy a hacer las sombras. Las sombras son más cálidas, ¿no? Pero lo que yo estoy queriendo es una capa grisada. Entonces en este lado, a su derecha, si se ve, ¿no? A su derecha entonces hago una mezcla que siga un poco ese mismo color pero en sombra. Ahora bien, ¿qué cosa es lo que ocurre con las sombras? Si la luz es fría, las sombras son cálidas, ¿no? Pero como lo voy a trabajar de una forma un poco más agrisada por el momento, no va a haber el problema de la temperatura, ¿no? ¿Se acuerdan? En mi fotografía, mi referencia fotográfica está hecha en un interior y sus sombras se nota que son cálidas y la luz es fría de la ventana, lo cual hace una descoordinación con mi fondo, que es en un exterior con luz del sol cálida. Bien, para las luces ya tengo el medio tono, ¿no es cierto? Para las luces algo de blanco y son algo más frías, ¿no? Vamos a ver, entonces empiezo por el celeste, tiene que parecerse, entonces le pongo un poquito de siena tostada y casi con eso estamos, ¿no? Es decir, estas serían un poco las luces, ¿no? Son bastante frías, bastante frías. De manera que ya tengo un poco esa gama, ¿no? Ahora bien, dijimos que íbamos a hacer una grisalla colorida. Esto quiere decir que los rosas también van a intervenir, ¿no? Con otro pincel aparte, veamos cuál puede ser. Con un pincel aparte tomo un poco de cadmio y en el medio tono hago una derivación hacia el rojo. Entonces los medios tonos rosas de las mejillas van por esta gama, ¿ya? Tiene que parecerse, es decir, estar dentro de la gama. Luz, medio tono, sombra y una derivación hacia el rosa.
que de igual manera se va a oscurecer en estas áreas, ¿no? Por eso necesito un pincel aparte para que no se me ensucie justamente esos tonos violáceos, rosas, ¿no? Yo estoy usando el cadmio medio. Y en la luz ocurrirá lo mismo, ¿no? Bien, estos no serían los colores finales, a no ser de que así lo necesite el cuadro, ¿no? Voy entonces por las sombras, ¿no? Ataco un poco desde las sombras, ¿no? Por costumbre se empasta desde las sombras. Aunque si tú tienes muy claro, pero muy claro cómo va a ser ya todo el sistema de volumen por color en la pasta, puedes empezar de donde sea, ¿no? Yo podría empezar por el medio tono y ir calculando cuánto le corresponde a las sombras, ¿no? Por costumbre yo suelo empezar por las sombras y puedo probar, ¿no? Las sombras tienen que ser fluidas o en capa delgada. ¿Cuál es el motivo? Una cierta transparencia del color. ¿No? Voy avanzando entonces suave, con pocas pinceladas hacia las sombras, en sus áreas correspondientes, ¿no? ¿Recuerdan cuando hicimos la demo del Cristo al óleo que está en el canal? Si puedo dejo ahí una anotación, ¿no? Pero te va a cortar esta demo, ¿no? Bien, entonces en algunas partes comienzo a colocar yo mis tonos de sombra fuerte. De manera delgada, fluida, ¿no? Toda esta parte de acá también es como una sombra proyectada que hace el sombrero, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el fundamento de un tipo de pintura así? El hacer un plan de empaste. Hagamos un plan de empaste siempre. Gama en la paleta. Entender por dónde tenemos que empezar. En este caso está descrito que empezaremos por las sombras. Luego iremos hacia los medios tonos y progresivamente hacia la luz, ¿no? Y el fundamento es las masas. Lo que yo estoy cubriendo acá son las masas de sombra, es decir, las masas correspondientes a la sombra. Trato de hacerlo de manera ordenada como para que exista una didáctica, ¿no? Entonces el lenguaje de la mancha inicial que hace transparentar aún un poco el dibujo de abajo, ya pasa a ser un lenguaje de más carga pastosa, ¿no? Bien, entonces yo voy cubriendo esas zonas. Si yo necesitara ajustes, definitivamente siempre se necesitan ciertos ajustes, ¿no? Regresaré a mi gama, ¿no? Esto es como un inicio solamente. Siempre tratemos de controlar el proceso y no que el proceso nos controle a nosotros, ¿no? Eso es muy inadecuado, ¿no? Bien, en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Me refiero a que si llevamos tiempo pintando, ya tenemos entendido un método que resulta y sabemos exactamente qué métodos no resultan, ¿no? Entonces estas zonas son como empastaditas, pero suave, ¿no? ¿Se acuerdan que les hablaba de no estar pincelando y aplastando demasiado el color? Eso se aplica en este momento, ¿no? Necesito poner una capa consistente y casi ahí nomás detengo el avance, ¿no?
hay unos acentos de sombra más que sería bueno darlos, ¿no? Son como un poco más colorados, más cálidos, ¿no? Pero hasta cierto punto nomás. Tienen que entrar dentro de la misma gama, ¿no? Parecidos. Se ve con ajustas la paleta, ¿no? Pero sí se llega a entender bien el concepto. O al menos eso espero, ¿no? Entonces hay sectores, pequeños sectores en donde hay golpes de sombra un poquito más fuertes, ¿no? Las sombras también suelen ser coloridas, ¿no? Y en los casos en que hay más luminosidad, pues más coloridas todavía. Bien, este sector entonces es luminoso y eso que está en sombra, ¿no? Acá también. Acá también como acentos de oscuridad, ¿no? Y luego cuando avancemos el cuadro, si es que necesitáramos una afinación de los valores tonales de las masas, tenemos dos alternativas, ¿no? O bien seguimos avanzando el cuadro y al final le damos unas capas de veladura para oscurecer más, o bien lo hacemos con otro empaste encima, ¿no? Ordenado. Pero ahí existe un problema técnico, ¿no? Los rechupados. Cuando nosotros hacemos un empaste sobre otro empaste que todavía no se ha secado perfectamente, entonces se nos va a opacar todo el acabado, se nos va a opacar, ¿no? Los rechupados se llaman. Son un problema, ¿no? Porque no se ve el color. Mientras que esa capa nueva que estamos colocando va secando, pues el color no se ve, se vuelve gris. Bien, acá tomo entonces un poco de siena, un poco de rojo, para hacer algunos puntos donde se necesite, por ejemplo en el lacrimal, ¿no? En este lado un poquito, y en el orificio nasal, ¿no? También es bastante fuerte, pero no puede ser muy agrisado, ¿no? Y me parece que lo bajo un poquitito más. Y luego la boca, ¿no? Sería un oscuro fuerte, decididamente colorado para hacer la boca, ¿no? Veamos. Ahí. El color del labio. Y ahí está. Bien, hasta ahí por el momento estas partes de sombras, ¿no? Hay un poco más de colorados ahí en la oreja, pero no son tan oscuros. Bien, enseñar a pintar, pues sí, como les digo, no se puede hacer con una sola demo en un solo tutorial, y donde solamente uno adquiere algunos consejos a manera de tips, ¿no? Cosa que no recomiendo, como les digo. Es decir, no podemos aprender yendo de tips en tips. Bien, vamos ahora un poco hacia los medios tonos, ¿no? Pero tratemos de hacer un esfuerzo, ¿no? En donde yo podría hacer este cuadro y acelero todo el recorrido, todo el proceso, ¿no? Cosa que lo puedes revisar en 10 minutos. Pero, ¿qué cosa aprenderías de ahí? Muy poco, ¿no es cierto? Mejor es hacer un cuadro y donde a partir de ese cuadro podamos comprender algunos conceptos importantes, ¿no? Yo prefiero hacerlo de esa manera. Bien, ahora vamos con el medio tono, que es este de acá. Entonces trataré de acercar en lo posible las luces a las sombras, ¿no? Es decir, no quiero que se me vuelva un cuadro muy oscuro en sombras, ¿no? Por más que aquí tenga bastantes sombras, yo quiero que la correlación de valores tonales
sea siempre luminosa, ¿no? Como ya vimos en el bonito cuadro de Velázquez, que viene a ser como una inspiración, una guía, ¿no? Bien, hay sectores en donde son eminentemente grises, ¿no? Acá en la frente, por ejemplo, todo este sector es agrisado. El juego podría decirse que está un poco en el medio tono, es decir, el medio tono va decidiendo cómo es la calidad del volumen, ¿no? Si lo hacemos claro, entonces las sombras quedan en su sitio y las luces también, ¿no? Son algo extensas y así es como viene, ¿no? Lo vamos decidiendo ahí, qué cantidad de medios tonos. Entonces aquí en este sector, ¿no? La mejilla tiene sectores que no son tan luminosos, pero yo lo voy a hacer un poco más fuerte en ciertas partes, ¿no? Trato de dominar la gama y el valor tonal, es decir, que los colores estén siempre dentro de la gama, pero que el valor tonal corresponda con el volumen que estoy ideando, ¿no? Luego, cuando estemos haciendo la piel, también hagamos, si tenemos grises, hagamos el ojo, ¿no? Bien, acá entonces veo zonas que son bastante frías, ¿no? En estas zonas. Cuando uno pinta se pregunta, ¿y dónde es que se ponen los grises? ¿Y dónde es que se ponen los rosas? Cuando hacemos piel, solemos hacer piel blanca, muchas veces, ¿no? Es ahí donde se ven muchos grises en la piel blanca, ¿no? Pues es por comparación. No es que exista totalmente una receta, ¿no? Una receta, escapemos de las recetas, eso sí es primordial, ¿no? ¿Dónde poner grises? Como si uno tuviera la respuesta para todos los rostros, para todos los tipos de luces, y eso es imposible, eso no ocurre así. Bien, entonces yo estoy avanzando con... Esta parte me quedó muy clara, voy a revisarla. Y tratemos de exagerar un poco el color, porque esas sensaciones que tenemos ahí de grises y rosas, si las hacemos demasiado suaves van a ser insuficientes al momento de ya avanzar el cuadro, ¿no? En este video entonces vamos a ir avanzando las sombras, los medios tonos. Hay un pasaje con el cabello que ya voy haciendo ahí, es decir, todavía no pinto el cabello, simplemente voy haciendo el pasaje de gris que hay ahí. Cuando queremos limpiar el pincel para cambiar de color o valor tonal, decididamente tengamos nuestra lata de aguarrás, limpiamos el pincel y proseguimos, ¿no? Entonces me falta llenar esta área, que si es rosa, entonces tomo el color rosa y pruebo, ¿no? Pruebo si calza perfecto el valor tonal y el color ahí. Ahora, muchos pintores usan la espátula para hacer las mezclas, ¿no? Y es bonito, es muy ordenado y queda el color bastante limpio. Pero yo no uso la espátula para hacer las gamas porque yo necesito tener la colocación exacta de los colores uno junto al otro, la luz junto al medio tono, el medio tono junto a la sombra, y así puedo ver el volumen en abstracto que va a funcionar acá. Tenerlo por montoncitos separados ahí como suelen hacer los gringos, ¿no? Se ve muy ordenado, sí, pero a mí al menos no me sirve mucho. Bien, entonces tengo esta área un poco más rosa. ¿Dónde más es rosa? Pues el labio, ¿no? Entonces pruebo ahí un poco, darle un poco la luz del labio en la parte de abajo, el labio de abajo. Algo así, ¿no? Que se vea luminoso.
Bien, ¿qué más? Vamos hacia la luz. Entonces tomo un pincel que sea solamente de la luz. Y ahí es donde viene lo interesante, ¿no? Yo quiero que sea una pintura luminosa. Y voy avanzando hacia la luz, ¿no? Donde tenga que ser suave, suavizaré. Pero a manera de grisalla, como les digo, ¿no? Es decir, esta es una primera capa, algo más fría y grisácea, ¿no? En donde luego colocaré unos frotados y unas veladuras que me ayuden a modelar ya el rostro, pero con colores, ¿no? Entonces haré una doble capa. Tengo que ver el golpe de luz perfecto y proponerlo ahí, ¿no? El golpe de luz. Cuando estamos trabajando, en este caso un rostro pequeñito, ¿no? Pues los pinceles también, inmediatamente cambiamos a pinceles pequeños. Entonces, tengo el área de luz, cumplo colocando el área de luz, ¿no? Baja aquí, trato de cumplir con el dibujo, ¿no? Poco a poco. Ahora es dichoso cuando el cuadro es tuyo, ¿no? O sea, plenamente tuyo. Como este cuadro es mío, porque en los cuadros de encargos, de pedidos, el cliente suele tener un gusto muy convencional. Entonces es difícil proponer cosas un poco más atrevidas, ¿no? El cliente no las entiende, me va a reclamar, me dice, pero ¿por qué has hecho esto de tal manera? No es lo que él concibe como un cuadro al óleo, ¿no? Hay que aceptarlo, ¿no? Solamente hay algunos clientes que confían, digamos, en ese gusto artístico que pudieras tener tú, y te piden exactamente eso, ¿no? Te buscan exactamente para una propuesta original, de toque original, ¿no? Ese tipo de clientes es maravilloso y a veces son un poco raros, ¿no? No hay. O sea, te siguen en tus propuestas, ¿no? Son un poco locas. Bien, entonces se dan cuenta, ¿no? Hay como un cierto contraste entre las sombras coloridas y las luces frías, ¿no? Es lo que llamo una grisalla colorida. Vuelvo ahora al rosa pero en la luz, para hacer un poco la mejilla. He cerrado un poco la ventana para que se pueda ver un poco mejor el color, ¿no? El gesto, la sonrisa, todo eso puedo ir viéndolo con pinceles mucho más pequeños y progresivamente. Bien, ¿por qué trabajar los rosas desde la primera capa, ¿no? Y no en una segunda? En una segunda capa podría insistirse. Pero, ¿qué ocurre? Esos colores son tan frescos, tan luminosos, ¿no? Los rosas encendidos, que difícilmente puedo yo lograrlos con doble capa. Es decir, no se va a dar muy bien el sistema de color de grisalla a veladura si voy colocando gris abajo y una segunda capa de rosa encima. No va a poder ocurrir bien el golpe de color encendido. Mejor es tener ya desde abajo, desde el comienzo, un color que sea muy cercano. Bien, eso es algo comprobado, ¿no? Quienes hayan pintado alguna vez un color encendido teniendo por debajo una capa de color que esté muy apagada, oscura, pues se dan cuenta rápido que no resulta, ¿no? Se agrisa el color. Ponemos el rosa sobre una base que es muy gris, muy fría, y pasan unos días y se apaga. Entonces la capa de abajo
es importantísima. Bien, ahí con un pincel muy pequeño ya hago un micro modelado, es decir, un pequeño volumen ahí donde necesito un esfumado, ¿no? Acá en la boca, por ejemplo. Hay que tratar de conservar en lo posible la luminosidad, ¿no? Es decir, los tonos claros. Entonces acá en su naricita hay tonos fríos y acá viene una luz más fuerte, ¿no? A ver, mi pincel, este es, ¿no? Lo limpio para que tenga y un poquito de amarillo, ¿no? Que no quede blanco puro. Un poquitito de amarillo. Y probemos, ¿no? Es decir, la luminosidad tiene que ser un poco mayor justo en esos golpes fuertes de luz, ¿no? Ahora, si nosotros hemos practicado mucho y por años dibujo, el dibujo en sí, lo que reconocemos son los planos del rostro, ¿no? Los planos exactos en donde deberían ir las luces, los medios tonos, las sombras. Por ejemplo, el golpe de luz de la nariz en este caso es por acá y muy fuerte por acá. Entonces yo dejo ahí la pincelada y trato de no tocarla mucho más. Hay un pequeño golpe de luz acá también. Y de esa manera avanzo las luces, ¿no? No hay luces fuertes abajo, ¿no? Solamente en este sector, en el lateral, hay unas luces bien fuertes. Entonces yo trato de avanzar con pincelada un poco más atrevida, podría decirse. Es decir, coloco la pincelada, pero no la esfumo demasiado, ¿no? Lo que trato de conseguir es que me quede pastosa, ¿no? Pastosa en las áreas correspondientes, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces se dan cuenta cómo el lenguaje cambia muchísimo del dibujo al manchado, y del manchado ahora al del empaste, ¿no? Uno como pintor quiere llegar rápido al empaste, porque ese es, digamos, el lenguaje o la apariencia más encantadora, ¿no? Más final, más acabada. Bien. Hacia acá abajo la luz también va bajando. Imagínense un ovoide en donde hacia abajo va decayendo la luz, ¿no es cierto? Es como semiplano, y en estos sectores tiene que entrar la suavidad muchísimo. Entonces tratemos de dominar este aspecto, ¿no? A ver, acá me quedó un medio tono muy fuerte, ¿no? No me es muy agradable. Tiene que haber un golpe de luz ahí. Un violín. Precioso. Bien, entonces esa luz va bajando otra vez hacia el gris, o sea, voy tomando un poquito del gris acá y completo el volumen hacia abajo, ¿no? Ahí, con pocas pinceladas y un golpe final de repente que sea el que ya determina el plano, ¿no? Es decir, hay unas pinceladas así que van como tanteando un poco el esquema, el esfumado hacia la masa anterior, ¿no? Entonces voy haciendo como un llenado ahí, como acariciando un poquito el borde, y donde sea más luminoso ya dejo ahí la pasta, ¿no? Y trato de no tocarla más. No, entonces queda un poco más conforme a los colores de la foto, pero si hubiera que corregir ciertas partes del dibujo, este es el momento, ¿no? Un poquito la luminosidad también, ¿no? Hay como un medio tono, entonces entro al medio tono de mi gama
y voy colocando con cuidado, ¿no? Con la punta del pincel hacemos el esfumado, es decir, esos toques suaves que acarician una pasta, una al costado de la otra, ¿no? La nueva pasta que va entrando, el nuevo valor que va entrando, va llegando pero con cuidado, es decir, fíjense cómo voy haciendo un cariño ahí antes de colocarla finalmente, ¿no? Con la puntita. Y acá lo mismo, ¿no? Pero es como más gris acá. Entonces mezclo ahí un poco de gris y coloco. Los reflejos son como una luz que viene desde el otro lado, ¿no? Desde donde pudiera existir una fuente de luz cercana, y no ocurre en la luz principal sino en las sombras. Entonces, si yo estoy queriendo armonizar con un fondo que no existe allí, debo tener en cuenta la luz, ¿no? ¿Dónde tendría que ser? Yo creo que el reflejo tendría que ser por acá, y suave, un poco suave. Es el plano del rostro que podría mirar hacia el cielo, entonces yo lo aclaro un poquito. Otro plano podría ser acá, entonces yo le doy unos toques de luminosidad, y tal vez acá cambie el plano también. No, ahí nada más. Ahora bien, como les decía, no tratemos de hacer los ojos al igual que la piel, ¿no? Entonces yo paso ahí mi pincel suave de un gris promedio, y hacia arriba se oscurecerá, ¿no? Ahí se desdibujó un poquito. Tengo que venir con un pincel más pequeño hacia ese lado, ¿no? Poco a poco entonces lo que vamos haciendo es obtener el volumen de la carita, pero ya con las pinceladas y los colores, ¿no? Aquí también, en este sector, se supone que mira, todos los planos que miren hacia el cielo tienen que aclararse un poco y cambiar hacia ese tono un poco frío, ¿no? Como acá, ¿no? En la nariz falta como un pequeño borde, entonces tomo un pincel pequeño, otra vez con las sombras, veamos, y vuelvo a dibujar un poco la nariz en el lado del borde, ¿no? Entonces ya se suaviza una parte. Ahora la pincelada también estructura y dibuja, ¿no? Es interesante reconocer el avance, el concepto que se tiene acerca de la pintura, en donde ya no hay dibujo por carbón inicial, ¿no? Es una pintura mucho más avanzada, en donde ya directamente el pintor estructura directamente con las masas de colores, ¿no? Eso es, como les digo, una pintura, si está bien hecho, ¿no? Si está bien lograda, es una pintura avanzadísima. Yo veo en los tutoriales muchísimo de ese tipo de pintura. O sea, cómo lograr todo a la vez: el dibujo, el color, los contrastes, las texturas, directamente, ¿no? Entonces, eso no hay manera de enseñarlo. Eso ya es, digamos, una demostración de talento de un profesional. Entonces es encantador verlo, claro, pues, ¿no? Es como escuchar tocar el piano a un gran maestro, ¿no?
Pero ¿y qué pasa cuando estamos recién empezando, no? Eso se nos hace muy elevado, muy imposible, ¿no? Ese tipo de demostraciones. Sin embargo, la web está llena de ese tipo de tutoriales, pero esos no son tutoriales, ¿no? Digamos que esos no son tutoriales, esos son solo demostraciones de gran talento, ¿no? Serían tutoriales para profesionales, ¿no? Que sí pueden entender exactamente qué cosa está haciendo y lo disfrutan en su verdadero valor, ¿no? Para alguien que recién está empezando es como demasiado, no se explica qué cosa es lo que está haciendo ahí el pintor, ¿no? Bien, aquí esta ojera me gustaría aclararla un poco, ¿no? Pero vamos a ver, entonces con pincel pequeño ya voy cumpliendo algunos sectores para ir estructurando, ¿no? Pero el golpe de luz es tan fuerte que un medio tono parece sombra acá, ¿no? Tengámoslo claro. Veamos también la ceja. La ceja es un elemento tan determinante del gesto que en un niño se ve mal relativamente, ¿no? En la generalidad de veces que he visto que se hace un empaste o un valor tonal donde las cejas estén demasiado fuertes, pues se pone un gesto muy duro en un niño, ¿no? En este caso es una niña. Entonces voy a tratar de suavizar en lo posible el aspecto de la ceja, ¿no? Que solo sea como una masa de color que cumpla, pero que no determine un gesto muy fuerte, ¿ya? Luego hay diversos toques que van a seguir estructurando, ¿no? Por ejemplo, acá la sombra de la nariz hacia abajo. Me falta todavía poner una pincelada, me parece, en reflejo sería, del otro lado de la nariz, ¿no? Según ahí el eje, y veo ahí, si se llega a ver un poquito del otro lado de la nariz, ¿no? Todo se tratará de un juego de estructura progresiva con las pinceladas, ¿no? Por ejemplo, un poco de negro y siena me van a ayudar, y un puntito de aceite, ¿no? Para afinar, digamos, el detalle de ciertas partes, ¿no? Como por ejemplo en el ojo. El ojo es como bien oscuro, ¿no? Como vimos en el cuadro de Velázquez, ¿no? El ojo lo determina todo y el resto se aclara. La transparencia, reflejos que vemos en el ojo puede ser con una segunda pincelada encima, ¿no? Un aspecto interesante que ocurre es que todo el mundo cree en esta época que los cuadros tienen que ser resueltos o deben ser resueltos en una sola sesión, ¿no? Qué pena, pero es una tontería, ¿no? Pero es así como se cree, ¿no? Seguro tú que estás viendo esto piensas que esto que ves acá ya es mi acabado final. Y no, yo considero que esto todavía puede ser un 30%, 40%. No estoy acostumbrado a trabajar de una sola vez, a no ser que sea una pintura a la prima. Ahí sí estaría yo obligado a hacerla de una sola sesión, ¿no? Casi sin dibujo a carbón ni nada de eso.
cosa difícil, pero no es ese tipo de pintura en este momento, ¿no? Es una pintura en donde voy llevando progresivamente el acabado. Y puedo utilizar varias capas, ¿no? Dependiendo qué elemento sea. Por ejemplo, he iniciado por el del rostro mismo, el de la piel, ¿no? Bien, es esta parte de acá, del plano del orbicular, de los ojos. Tiene un color muy bonito. Y entra y se acopla ya al oscuro del ojo. Acá ha quedado un poco duro este golpe, faltaría un medio tono. Y esfumo un poco, ¿no? Entonces hay sectores en donde es un gris, a comparación de los sectores en que sí decididamente es rosa, ¿no? Esa sería un poco el proceso, ¿no? Hay sectores que son bastante grises. Por ejemplo, acá un sector bastante claro y grisáceo, un poco más frío de la piel en relación a los rosas que veo muy cerca, ¿no? Ahora, en cuanto a la luz es más colorida que el resto de masas, ¿no? Es decir, las mezclas para las luces sí se nota que son de colores reconocibles, ¿no? Rosa, celeste, naranja, amarillo, o sea, podemos determinarlo. Pero conforme vamos avanzando hacia las sombras, la determinación, el nombre del color ya no es tan fácil. Se vuelven colores que son mezclas y mezclas, ¿no? Hacia las sombras, ¿no? Tierras podrían ser, ¿no? Acá donde yo vea que existen pasajes, busco un color promedio dentro de mi gama y voy colocando, ¿no? Por ejemplo, acá me gustaría que fuera bastante claro, entonces ahí elimino ese corte duro con un medio tono, ¿no? Bien, ahí más o menos. Ciertos ajustes siempre me van a faltar. El brillo del ojo es pequeñito y no es muy fuerte, ¿no? Trataré de colocarlo un poco por acá y se esfuma, ¿no? Tener el dibujo fijado, se dieron cuenta que ayudó mucho, ¿no? Ayudó bastante a la colocación de cada plano, de cada detalle. Bien, para la colocación de los valores tonales es mejor retroceder, observar y regresar. Aquí, por ejemplo, siento que me falta una insistencia de la línea en esta parte, ¿no? Bien, entonces ahí se notan las pinceladas.
Se notan las pinceladas. Acá me parece que este borde ha quedado muy duro, entonces busco aquí un tono de luz un poco rosa, ¿no? Porque todo es una franja de medio tono, entonces yo simplemente la voy a representar de mejor manera, ¿no? En este sector hay algunos rosas más, pero es solamente la primera capa. Después ya puedo venir yo con otro color y darle más insistencia, ¿no? Me va a resultar siendo un color piel rosado, como se ve acá, pero por doble capa, ¿no? Ahora lo que me está haciendo falta es un cierto esfumado. Entonces con un pincel de Marta observo dónde le puedo ya dar una calidad de esfumado mucho más suave, ¿no? Más de piel. Acá, por ejemplo, que no quede muy duro esto, que no se nota la división, ¿no? Entonces solamente ahí, y el esfumado tiene que ser en el mero borde, en el mismo borde. Nunca barrer masa con masa, ¿no? Eso malograría el efecto de volumen y de color limpio, ¿no? Valor limpio, color limpio. Entonces solamente en los bordes donde fuera necesario, ¿no? Si vemos que una pincelada está supremamente encantadora, dejémosla ahí, no la toquemos más, ¿no? Si tenemos que colocar alguna otra, ¿cuántos pinceles se debería usar? Uy, eso ya depende de cada quien, ¿no? Se han dado cuenta que algunos pintores a la mitad de la sesión tienen pues ahí como unos 20 pinceles en una mano, ¿no? Y solamente ellos saben cuál es la secuencia, para qué es cada uno, y van cambiando de pincel, ¿no? Bien, acá entonces tengo que estructurar perfecto cómo es que baja ahí ese oscuro. Ahí, y en algunas zonas más, ¿no? Ya, pero eso es bastante delicado, ¿no? Aquí baja también un oscuro que le da sentido al reflejo, ¿no? Pero siempre con la intención de no oscurecer demasiado el rostro, ¿no? En la medida de lo posible. Mantenerlo de un color, de un colorido, pero de valor tonal suave. Para eso me va a ayudar los contrastes alternos, ¿no? El cabello, el golpe de los ojos. Bien, ahí con cuidado, ¿no? Vuelvo al pincel de esfumados. Pues si hay algo que tiene que ser suave, tiene que ser la piel de un niño, ¿no? De un niño, de un infante. ¿No? Podríamos usar el pincel de abanico para terminar de hacer un gran esfumado, ¿no? Pero no sé si esta composición vaya un poco así, con unos esfumados que sean totales, ¿no? También es muy encantador observar la pincelada. ¿Dónde es que deberíamos esfumar? El modelo lo va diciendo, ¿no? Hay zonas que son corte, por ejemplo el orificio de la nariz es corte, ¿no? El ojo, plac, plac, hace una sensación de gran corte. Quiere decir que el resto de elementos es bastante más esfumado, ¿no? Entonces esos son los datos que debemos buscar. Donde necesitemos mostrar la suavidad, por ejemplo acá, ¿no? En toda esta área de luz es muy suave, entonces
hago un pequeño barrido por golpecitos tal vez en la mejilla, ¿no? En los sectores en donde sea muy redondo, ¿no? Y en los sectores que sabemos que son más rectos, más planos, casi no lo toco, ¿no? Hacia acá entonces sí tendría que ser un poco de luz, ¿no? Viene el ojo y hace un golpe hacia la luz, ¿no? Todo eso nos va informando cuál debería ser la intensidad del golpe de luz, ¿no? Poco a poco, ¿no? Un pincel más pequeñito para hacer los lacrimales, donde sea muy notorio, ¿no? Bien, me falta la oreja también, ¿no? Pero bueno, yo creo que hasta ahí, ¿no? Hasta ahí ya hemos llegado, digamos, hasta la sección de esfumados, y yo le daré un poco más de acabado, ¿no? Con los golpes de sombra que me faltan y un poco más de estructura en el gesto tal vez, ¿no? Bien. Traten de entrar al enlace del video de presentación del libro. Hay dos libros grandes de pintura, ¿no? De mi taller. Uno es paleta y mezcla y el otro es de pincel y empaste, ¿no? Esta demo es para complementar aquel libro, ¿no? Bien, así entonces me va quedando. Ok, cuídense, ya seguimos en el siguiente que ahí viene, ¿no? Hasta luego.